Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están ¿Cómo todos? está? Un problema técnico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Larry. Ustedes van a- Hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Hola, Larry. Larry, ¿cómo estás, Larry? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Un placer Hola. estar aquí. Hola, Ali. Bueno verte, qué bueno verte. Larry. Ali. ¿Cómo estás, Mónica? Hace tanto que no te veo. Cierto, bien. Regio, en cuarentena 800.000. Ajá, estamos todos en cuarentena con los horarios cambiados, durmiendo no de sé día y navegando de noche. Exacto, no sé ni en qué día vivo, pero bueno, Exactamente. estamos vivos. Bueno, pero eso no es nuevo en vos, Mónica. Eso está bien, está muy bien. Una preguntita, ¿puede ser una pregunta? Sí, ¿cómo Buenas no? tardes. Buenas tardes. Yo hago una pregunta. ¿Son todos de Capital Federal o hay gente del interior? Yo soy de Capital. Puede haber gente del Y interior. del exterior también, porque está Daniel Señor. Cooper-Basser ahí. No, le explico porque yo pertenezco a la ciudad de Rosario. Ajá, Y bien. soy digamos, mi padre fue uno de los fundadores del movimiento, del Instituto Movilizador, del movimiento icujista, así que fui 6 años en la Escuela Progresista Judía. Así que me siento muy identificado con el llamamiento y una amabilidad que me hayan invitado. Bienvenido. Bienvenido, compañero. Estoy muy contento porque mi escuela primaria y secundaria le hice 6 años en la escuela judía progresista y 6 años en castellano, así que es una alegría enorme estar con ustedes. Qué lindo, gracias, Muy qué contento, bueno. la verdad, con una alegría enorme. Nosotros, Perdón. digamos, en Ateneo, Discúlpame, te así que quiero una dar la alegría bienvenida enorme. porque yo estuve el otro día en contacto con una persona de Rosario y Sí, también lo publicaron en el llamamiento de Rosario. sí, La Luis película. Edelman. Luis Edelman, ¿puede ser? Luis Edelman, sí, Luis Edelman. Claro, con Luis Edelman estamos juntos en la comisión del Banco Credicorp acá en Rosario, en la sucursal 274 Coral. Trabajamos juntos. Sí, Y yo estoy en el Banco Credicorp, sigan con... así que lo conozco, somos amigos de muchos años con Luis Edelman. Sí. Sí, él subió la información. Ustedes sigan saludándose que yo voy admitiendo de que va llegando. Así que bueno, nos conocemos todos entonces, en cierta forma. Hola, More. Hola. Se creían que éramos pocos. Somos No, que muchos. un principio un pequeño problemita y ahí nos asustamos todos. Alicia Intentadora, yo ya estoy adentro, me puso varón como hospedador. Diana ya entró. Hola, Hola, Liz. Diana, hola a Desde La todos, Falda, ¿cómo andan? presente. Hola a todos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Hola. Hola. desmutéense. Sí. Hola, muy buenas noches. Hola a todos. Hola. Ahí me- Hola. Quería saber Hola. si Diana pudo entrar. Dina, hola Dina. bien. Hola, Leo. Hola, hola. Hola. Gastón Levi, ¿cómo te va? Exaltación de la Cruz. Hola, Gastón. Estás muteado, estás muteado. Hola, ¿Qué Marco. tal? Buenas tardes, ¿Cómo te compañeros de va, acá, querido? de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Con un apellido tan ilustre como el tuyo, no me siento muy bien. ¿Viste? Hola, Leo. Les pido por favor un minuto que hagan silencio todos. Quería confirmar que Alicia estuviera y quería confirmar que esté Diana también. Acá estoy, yo te veo al lado mío en la pantalla. Acá Hola, estoy. Diana. Está bien. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenida, Diana.
Ahora sigan saludándose mientras yo sigo admitiendo a la gente que está esperando. Hola Diana Gordon, a ver si me reconoces. A ver, estoy tratando de ver quién. Leonor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Qué alegría de verte, Leonor. Sí, yo también. A veces me comunico con tu hija Mariana. Sí. Mi hija Mariana y mi marido Darío son los comunicadores sociales. Pero de paso les digo que recién estaba escuchando y les cuento que yo cuando era chica, algunos sabrán, otros no, pero fui de los primeros líderes de la colonia Summerland. Y que dependía del ICUF, por eso cuando el compañero de Rosario mencionó, me hizo acordar de mi propia historia, porque fui líder, maestra y demás, y mantengo vínculos con mucha gente todavía de aquella época. Qué lindo motivo, la verdad, qué linda época. Qué hermosa época. Hola Mariana Lagos, y ahí estoy viendo tu foto. Ah, yo no la vi a Mariana. En el grupo 2. Yo tampoco la veo. Está la foto de ella ahí. Quería comentarles que las actividades de Summerland siguen hiper vigentes. Mi hijo también tiene 19 y fue colono, seminarista, todo. Porque es una linda actividad para los niños y adolescentes, así que sigue estando muy vigente la colonia Summerland de Mercedes. Gracias, Diana, por traer el tema. Bueno, Te quiero hacer una pregunta, te la voy a mandar por chat personal. Bueno, al respecto, y en el tema de Summerland, mis 2 hijos y mis 5 nietos han transitado y siguen transitando, los más pequeños, por Summerland. Los míos también. Los Mi míos hijo también fue director, fue líder, y mis nietos siguen yendo a la colonia, al kinder. Siguen. Hijos y nietos. Confieso que yo nunca fui a la colonia Summerland ni a ninguna actividad dentro de alguna institución de la colectividad judía. Viene Gitlovsky, fui a Summerland. Nunca es tarde, estás a tiempo. La única que creo, antes que nada, Leonor, qué suerte que elegiste este Zoom por los encuentros que tenés, Leo. Me siento realmente recontenta, Leo. Bueno, y yo tampoco participé en una organización o institución judía. Yo La única que recuerdo es el YA. Otra organización judía no conocí. Ahí sí, pero ¿sabés, Marta, que yo siempre a esta hora tengo los encuentros del espacio de participación popular al que pertenezco? Pasa, como la película que se trata hoy, yo la tengo muy trabajada en el capítulo de Cine y Salud Mental de APSA, y tengo escrito sobre esa película y tengo un análisis comparativo con Iluminados por el Fuego. Me interesaba participar porque la siento muy propia. Sí. Y también Me alegro. a ver, no. ¿Tenés Santiago? Yo nunca participé de Summerland nada, salvo hebraica cuando tenía 12 años y hasta los 17, porque Summerland para mis padres era comunista y yo era una familia muy burguesa. Perdón, les pido disculpas si pueden hacer silencio, por favor. ¿Cómo no? Marcelo Barón, si estás ahí, como vos me pusiste como hospedador, tengo gente que está tratando de entrar y que a mí no me aparece en sala de espera. Fíjate si a vos te aparecen como en sala de espera para poder darles ingreso. Yo salí como anfitrión.
Me aparecen a mí, yo les voy dando entrada, Víctor. Ok, Lili, perfecto. Lili, Bien. Lili, habla más ahora, bajo porque se escucha muy fuerte tu voz. Ok, ok. Cada uno tiene la posibilidad de silenciar o de modificar el volumen del audio, de su audio. Ahora voy a silenciar a todos y vamos a empezar con los que estemos, ya que nos atrasamos un poco. Bien. Buenas tardes, noches a todos, todas, todes, porque el otro día me criticaron porque no dije el todes, pero bueno, bienvenidos a otra noche del cine debate social y político del llamamiento argentino judío. Dos palabras antes de empezar con respecto a cómo vamos a funcionar. Lo que les pido, por favor, es que para tomar la palabra, donde dice participantes, si abren ese cuadro van a ver que hay una leyenda que dice levantar la mano. Levantan la mano, a nosotros nos va a aparecer, o a mí me va a aparecer por orden de aparición el pedido y les voy a ir dando la palabra a todos y a cada uno une. Lo que les pido encarecidamente es que no se apropien del micrófono, todos van a querer participar, todos quieren hablar, y si alguno habla y toma ese micrófono por 7 u 8 minutos, como ha pasado, es un poco complicado porque además tenemos dos personas que son nuestros invitados y que ahora paso a mi compañera Alicia, que va a hacer la presentación correspondiente de los invitados. Alicia. Bien. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos una vez más a este espacio virtual del cine debate político y social, que es una de las actividades que se realizan dentro de la Comisión de Cultura, del llamamiento argentino judío. El llamamiento es una organización política no partidaria, pluralista, y si quieren tener más información sobre las actividades que se realizan, que son varias, entren en la página llamamiento.net. Vamos a debatir la película Vals con Bashir, del director y guionista israelí Ari Folman, quien con 19 años fue testigo presencial de la masacre de Sabra y Yailta. Este hecho incidió en su película. Esta película fue ganadora del del Globo de Oro en el 2008. Y ahora sí paso a agradecerles y darles la bienvenida y presentar a nuestros invitados e invitadas. Diana Cordon, médica, psiquiatra y psicoanalista, coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigaciones psicoanalistas de ATIP, coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo 1979-1990, miembro titular de Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA, coautora de numerosos libros, entre ellos Efectos psicológicos de la represión política, Porvenires de la memoria, Vínculos en crisis, los grupos y las nuevas subjetividades en la era tecnológica. Y Larry Levy, que vivió en Israel, fue corresponsal de guerra en Israel para varios medios en la Guerra del Golfo, escritor y periodista, autor del libro La Mancha del Amigdal, sobre la organización de proxenetas judíos de principios del siglo pasado. Libro que me quedé con ganas de leer y tengo que esperar a la nueva edición porque no hay, parece. Así me han dicho, por lo menos, no sé.
Formó parte de quienes constituyeron el llamamiento argentino judío y es conductor, junto con Luis Frank, del programa Nosotros, los Otros, en Radio Caput. Bueno, Larry, podemos empezar si querés. Ahí está. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto, Larry. ¿Sí? Estamos como en una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? No te veo. ¿No? Bueno, en principio quiero agradecer a la gente de Cultura del Llamamiento, que somos muy amigos, es como mi familia, y en especial a Alicia, Marta, Liliana y Víctor, que son los que convocan a este espacio y que me han invitado hoy. En realidad debo decir que me siento un poquito chiquito, porque al lado de Diana, con toda la trayectoria de Diana, me siento muy pequeñito. Es una trayectoria enorme que no me alcanzarían 2 vidas mías para hacer lo que ella hizo. Y bueno, les agradezco poder compartir con ella. Y es más, como voy a compartir con ella, voy a decirles que hay una parte de la película que yo no voy a analizar, no voy a hablar sobre el tema, porque no es mi especialidad, es especialidad de Marta, que es la salud mental y lo que ocasiona una guerra en los soldados. Sí quiero hacer una distinción. Los soldados israelíes no solamente son soldados profesionales, sino también que son soldados reservistas. Y en esta guerra que analiza la película, parte de la carga emotiva de la guerra estuvo en ellos, en lo que se llama el miluim, los reservistas. Para mí la película es de consumo israelí, más allá de la trascendencia que haya tenido y por la valentía de contar lo que cuenta, y más allá del formato cinematográfico, que en un principio yo dije no me gusta, ¿qué voy a ver? Una cosa de animación, y realmente me enganché hasta el final. Lamento que la traducción en algunos puntos es deficiente, porque hay un léxico militar entre los israelíes, hay todo un slang, un argot muy particular que tiene que ver con el ejército, y que en la traducción no se puede llegar a apreciar. No fue una traducción, una subtitulación que uno pueda decir refleja el sentido del lenguaje israelí, porque hay un lenguaje israelí más allá del hebreo, que no tiene que ver con la lengua en sí mismo, sino con el lenguaje militar en este caso, ¿no? Por eso digo que la película es para consumo interno, y me parece que, más allá de lo que muestra desde el punto de vista de la salud, los olvidos, la salud mental, los olvidos, las rememoraciones, los flashes que le aparecen a Ari Forman, digamos, el protagonista, hay mucho más que no se cuenta. Me parece que lo que no se cuenta alrededor de esa guerra del Líbano del 82 es mucho más que lo que está contado ahí, y me parece que es una buena oportunidad para situarnos políticamente o geopolíticamente qué pasaba en ese momento en Israel y en Medio Oriente. Me costó muchísimo tratar de establecer una cronología, porque son tantos los elementos que entran en esta película, los tiempos y los protagonistas, que me fue muy difícil, porque los palestinos estuvieron en el Líbano desde el 48, los primeros refugiados, pero básicamente a lo que apuntó Israel en su invasión al Líbano fue a desalojar a los palestinos que habían llegado al Líbano más o menos en el 70, después de lo que se conoció como Septiembre Negro en Jordania. Los jordanos expulsan a la comandancia y a los militantes de la OLP, y ellos van al sur del Líbano. Y ahí se produce un encuentro muy difícil de conciliar, que es el sunismo de los palestinos con el chiismo del sur del Líbano, lo cual ocasionó cortocircuitos a lo largo de todo el tiempo y generó unos años después lo que se conoció como la Guerra Civil del Líbano. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Israel? Se producía algo que cambió la historia, que fue la renuncia de Rabin en el 77, y el gobierno dejó de tener la mayoría de lo que se conoció como el laborismo o los descendientes del Mapai, y cambió la historia de Israel, porque nunca después
el centro izquierda, como se suele decir, pudo volver al gobierno en forma, digamos, decidida y mayoritaria. Y ahí comienza lo que a mi criterio es la tragedia para el Israel moderno. La guerra del Líbano fue una guerra bisagra. Quiero recordarles que la del 73, la guerra de Yom Kippur, o la del perdón, o la del 67, que son las dos guerras más conocidas, la guerra de los 6 días, esas dos guerras tuvieron una preparación previa en la moral de la sociedad israelí como guerras de defensa. Para ser sinceros, en geopolítica no hay guerras que no estén anunciadas ni que sean repentinas. Son guerras que están programadas. En la geopolítica no hay nada improvisado. Sin embargo, para la sociedad israelí, la del 67 y la del 73 se presentan como algo casi poniendo en riesgo la existencia del Estado de Israel. Cuando el Likud en el 77 toma el poder, ¿qué se produce? La necesidad de tomar el poder real. ¿Y cómo se toma el poder real en Israel? ¿Dónde reside el poder real? Nosotros sabemos que aquí los militares apuntaban siempre a los medios de comunicación, al Automóvil Club, porque era la red de radio más extendida que había, más eficiente, ponían 2 o 3 tanques en la calle y tomaban el poder. Sin embargo, los políticos dependían de otras cosas, o dependen de otras cosas. Estamos viviendo hoy un periodo donde el poder no reside en Alberto, y lo sabemos todos, y las presiones que recibe Alberto tienen que ver con eso. Y en Israel, en una sociedad que estaba de alguna manera inclinada hacia el socialismo, hacia la solidaridad, y había nacido a través de una idea nacionalista con un tinte socialista, empezaba a quebrarse, y el Likud necesitaba hacerse del poder. Una de las cajas del poder en Israel no lo constituyen las empresas privadas, o no los constituían hasta ese momento las empresas privadas, sino las empresas estatales, en este caso las de armas. Las manejaba el Estado, y las manejaban, históricamente Rabin y Pérez fueron los alma mater de eso. Hubo otros, pero los más conocidos, y quienes manejaran el negocio de las armas iban a manejar el país. Y el Likud tenía que hacerse de eso, y a mi criterio fabricó una guerra propia. Una guerra que no tenía la guerra del Líbano, sobre la que está basada esta película, sobre la que no había una necesidad existencial por parte de Israel. Es una guerra que necesitaba el Likud para afianzarse en el poder. De hecho, la decisión la toma Sharon y Begin y toda la estructura militar de Israel. Eso más o menos para situarnos en dónde está la película, en qué se basa, por qué se pierde en ese momento lo que se llama en Israel la moral de combate. Toar HaNeshek se llama en hebreo, que es la moral de combate, que hasta el momento había resultado fantásticamente bien porque toda la población respondía, tanto en la retaguardia como en el frente, a la consigna de defender Israel. Pero esta guerra, que fue preparada, que apareció de la nada, digo de la nada en forma genérica, constituyó una guerra que no había un enemigo que nos pusiera, lo digo yo porque estaba allá, que nos pusiera en peligro existencial, ¿no? Entonces, me parece que fue una guerra bisagra. Si bien hubo siempre objeciones de conciencia a lo largo de la historia del ejército israelí, esta los puso en evidencia. Yo quiero contar 2 o 3 situaciones muy complicadas que rodearon y son previas a Sabra y Shatila. Una es posterior a Sabra y Shatila, la otra es anterior. Daniel Timmerman, el hermano de nuestro ex canciller, fue uno de los primeros objetores de conciencia cuando llegó con el vehículo militar a la frontera de Israel con el Líbano. Se sacó el uniforme y se puso su vestimenta civil y dijo: yo entro al Líbano como turista y con pasaporte en mano, no entro con uniforme militar. Le costó algunos días de cárcel, cárcel militar, por supuesto, ¿no? Como objetor de conciencia. Y a partir de ahí hubo
un quiebre muy, pero muy grande, a punto tal que uno de los objetores de conciencia más importantes fue Eli Geba. Eli Geba era el jefe de un pelotón de tanquistas que después de las primeras horas de entrada al Líbano y cuando se decidió posteriormente entrar a Beirut, que no estaba en proyecto o no estaba declarado abiertamente que se iba a entrar a Beirut, a las puertas de Beirut se bajó del tanque y dijo: yo no sigo. Estamos hablando de un oficial, no estamos hablando de un soldado, y de un oficial que tenía una trayectoria importante, tenía a su cargo un pelotón de tanquistas. Digo esto porque veo en eso las primeras objeciones de conciencia muy serias, y empiezan, todo el andamiaje militar popular empieza a quebrarse. De hecho, un tiempo después hubo manifestaciones en contra de la guerra y un nacionalista religioso mató a un militante por la paz, Emil Greenswag. Después se hizo un instituto en nombre de él. En fin, muchos elementos que eran nuevos para la sociedad israelí y no sabían cómo consumirlo. Aparte se cometieron todo tipo de errores estratégicos desde el punto de vista también militar. Recuerdo, por ejemplo, que Sharon mandó al Gdud, sería un batallón de drusos, los mandó al monte Shuf, en el norte del Líbano, donde residen los drusos libaneses. Los drusos, en general, aceptan y tienen la particularidad de luchar por el país donde residen. Los drusos israelíes son muy fieles a Israel, los libaneses al Líbano, pero jamás podríamos mandar a gente de un mismo pueblo, de una misma etnia, a pelear entre ellos. Fue un error gravísimo que fue capitalizado también por el líder de los drusos libaneses, que era Walid Jumbalat, un personaje bastante difícil de consumir. Sabra y Yatila es la consecuencia de haber formado una alianza con los cristianos maronitas, en realidad con las familias. Hay una estructura, todos saben que en el Líbano está cantonizado, es un festival, digamos, de cantones que están ya históricamente equilibrados y compuestos muy estratégicos. Ya se sabe que los chiitas del sur ocupan la presidencia de la Cámara de Diputados. En este caso, hasta el día de hoy, Naví Berri sigue siendo uno de los políticos más conocidos. Y cada uno tiene su función, cada etnia. En este caso, el primer ministro es de origen cristiano maronita, a pesar de que son minoría, pero son una minoría dominante desde el punto de vista económico y político. Bueno, un tiempo antes de la guerra del Líbano se suponía que los palestinos, yo intuyo que no fueron ellos los que mataron a Bashir Jumayel. Bashir es el nombre de la película. La familia Jumayel es la familia dominante, era la familia dominante del Líbano en lo económico y político, y los dedos acusadores fueron a los palestinos, que tenían dominado todo el sur, y cuando digo dominado, los palestinos dominaban a los chiitas del sur, que históricamente son los pobres de la tierra, una de las comunidades pobres de la tierra, junto con otras etnias que andan dando vuelta por ahí, como los kurdos. Los chiitas del sur del Líbano estaban gobernados, dirigidos por el partido Amal, el Partido del Trabajo, manejado por este hombre, Naví Berri, antes que llegase o se formase lo que hoy conocemos como el Hezbollah. La acusación fue hacia los palestinos, el asesinato de Bashir Jumayel, y cuando entra Israel al Líbano, en un acuerdo muy sólido que tenían con los cristianos maronitas,
se formó lo que eran las falanges, dirigidas por el mayor Haddad, un mayor bastante fascista en su comportamiento, y el tipo dijo, yo quiero que me dejen a mí, y arregló con Sharon, entrar a los Mahanot Pitim, es decir, a los campos de refugiados de Sabra y Yatira, que son históricos, esos campos están entre Sidón, Tiro y Beirut, casi sobre la costa, y bueno, ahí se produce la masacre, con la anuencia y con la protección de todo el ejército israelí, lo que, como en el caso del protagonista de la película, produce en los soldados israelíes una crisis importante, porque se vieron cosas que nunca se habían visto, o por lo menos no en forma masiva. Quiero contar, a raíz de esto, porque no podemos acusar a los muchachos israelíes de haber cometido la masacre, sino haber tenido la anuencia política de Begin y Sharon, que había ciertas premisas en la invasión al Líbano, que en este caso Ari Folman y todo el grupo que entró inicialmente al Líbano tenía. Entre otras cosas, no se podía tomar prisioneros. Era una consigna que no se podía desobedecer. Y ahí voy a entrar en algunas cosas. Perdonen si soy un poco desordenado, pero esta guerra fue desordenada y en mi memoria también es bastante desordenada. Yo entré al Líbano años después de la entrada del 82. Yo debo haber entrado como reservista en el 84-85 a desarmar un puente. Yo pertenecía a la división de puentes. Cuando ya no se podía entrar como reservista, tuvimos que esperar una autorización del comando en jefe del ejército. Solo podían entrar soldados regulares. Bueno, una de las unidades más importantes del ejército israelí con mayor prestigio son los paracaidistas. Todo el mundo lo sabe, son los Boina Roja. Una unidad en la que integraba un gran amigo mío que hoy está acá también, y son esas cosas que salieron después de muchos años de charlar. Una noche en una acción bélica, no sé si fue un error, no sé qué pasó, pero tomaron prisionero a 3 palestinos. Ese día fueron convocados toda la unidad a sentarse al fogón de la base, una base improvisada, por supuesto, en medio de la invasión al Líbano, y el jefe de la unidad pidió dos o tres voluntarios para liquidar a los prisioneros. Eran 3 prisioneros. No es lo mismo matar en combate que ejecutar. Me parece a mí eso. Diana va a ser mucho más precisa que yo en eso, pero lo que se puede vivir como en la parte emocional es diferente. Bueno, hubo quien se voluntarizó, después de un gran debate. Después en la película hace también referencia a una bala que entra en el jeep y liquida, así una bala en el cuello que liquida a alguien, si mal no recuerdo, y tengo una historia que es exactamente esa. Un amigo patrullando con el jeep con su comandante, él manejaba, estaban muy cansados y se tenían que trasladar de un sitio a otro, y el oficial al mando se recuesta su cabeza sobre el hombro de mi amigo que venía manejando. Mi amigo supuso que estaba muy cansado, pero cuando en una segunda mirada miró hacia el costado, ustedes saben que el jeep tiene una puerta que es de lona y una ventana que es de plástico, traslúcido, transparente. Cuando miró hacia el costado, observó que había un orificio casi perfecto, y cuando quiso mirar con más detenimiento, el oficial tenía una bala en el cuello. Es muy complejo esto, es realmente complejo desde el punto de vista de la moral, de combate. La guerra del Líbano dejó una de las secuelas más graves
en la sociedad israelí. Y quiero aclarar para quienes no lo saben, el ejército israelí en situación de guerra está compuesto no solamente por los soldados que están enrolados, sino por los civiles enrolados como reserva. Entonces toda la población se siente partícipe de la guerra. Y esto es muy difícil de digerir cuando los oficiales rompen con la moral de guerra o aquellas pautas que se habían seguido hasta ese entonces, que era que se trataba bien a los prisioneros, que se tenían en cuenta todas las leyes de Ginebra, las leyes de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era la primera guerra donde se ocultaban ese tipo de comportamientos y hicieron que los soldados se comportasen, a mi criterio, como animales. Esto sin ninguna duda. Porque tenían animales también como Sharon al frente del ejército, o como ministro de Defensa en ese momento, pero había sido militar de alto rango. Siguiendo tratando de entender por qué la política necesitaba esa guerra, como expliqué antes, el Likud necesitaba sentarse en el poder, y a la par que estaban ocurriendo esas cosas, ocurrían en Sudamérica la mayoría de los gobiernos dictatoriales. Y la industria militar israelí fue durante todo ese tiempo uno de los proveedores de Somoza, de Videla, de Pinochet. Y Larry. Sí, voy a ir redondeando porque ya Está llevo mucho tiempo. redondeando, si le damos tiempo a Sí. Diana también, y después habrá preguntas. Digo, Gracias. Para ir cerrando, digo que esa guerra ocasionó el quiebre de la izquierda o de la centroizquierda, dejó en el camino personajes muy importantes del capital político que tenía Israel en ese momento, por ejemplo, Shulamit Aloni, Amnon Rubinstein, Yossi Sarid, que finalmente rompió con el laborismo, dejó una buena cantidad de objetores de conciencia y una ruptura importante, un quiebre muy importante en la sociedad israelí. Y la película, para redondear, la película lo que no muestra es lo que le pasa a casi todos los soldados reservistas de Israel, que es que nunca se habla de los acontecimientos en el campo de batalla. Siempre hay anécdotas, sí, pero no hay un relato fehaciente y concreto de lo que pasaron durante la guerra. Bueno, más o menos es esto lo que yo pude deducir. Hay muchísimo más, tengo acá escrito un montón de cosas más, pero los voy a aburrir con datos que no tienen sentido. Y bueno, me gustaría que surjan las preguntas que quieran, ¿no? Bueno, primero le damos la palabra a Diana y después, en todo caso, preguntan y comentan, ¿sí? Dale. Diana está silenciada. Está silenciada. ¿Podés abrir el micrófono, Ahí Diana? está, ahí ya abrí, ya está. Bueno, yo también saludo, buenas tardes, como se dice ahora, a todas, todos y todes. Y la verdad que es un placer estar acá con todos ustedes. En realidad, Larry, a mí me pasó lo mismo con vos. O sea que me ponía nerviosa estar en una mesa con un periodista y encima pensaba que no soy crítica de cine para nada, así que me sentía bastante preocupada. Yo les agradezco también muchísimo la invitación y aparte, dado que tiene algo que ver con la película, les quiero contar de que yo fui compañera de banco de Alicia durante la escuela primaria. Así que cuando nos encontramos a través de una amiga en común, fue una emoción enorme ese encuentro, digamos, ¿no? Porque son encuentros con parte importantísima de la vida de uno. Y
digamos, y lo otro que quería decir es que te agradezco muchísimo, Larry, todo lo que has dicho, porque para mí, yo estuve en Palestina y estuve en Israel, pero para mí Medio Oriente es una zona que me resulta terriblemente difícil de comprender. Y como tenía que hablar sobre la película, les confieso que me fui a Google a leer un poquito para tratar de ubicarme, porque no terminaba de ubicar la importancia de las fuerzas israelíes en la guerra del Líbano, siendo que la masacre la habían hecho los cristianos de la falange libanesa, ¿no es cierto? Así que te agradezco muchísimo, y lo único que quiero agregar es que, solo lo único, es que ustedes saben que la ONU declaró genocidio el ataque, y que Israel, el Estado de Israel, fue declarado corresponsable por omisión, por saber que se iba a hacer eso, por saber que se estaba haciendo y por no haberlo parado. Cosa que la verdad que me impactó bastante cuando lo leí. Uno conocía en general lo de la masacre, pero yo ya había perdido de mi cabeza el hecho de que había sido condenada por Naciones Unidas. A mí lo que me pasó fue cuando vi la película, me pareció una película maravillosa, y me pasó lo mismo que a vos, Larry, que primero, cuando vi que era por animación, pensé, hasta mi marido me dijo, uy, cuando dice, a ver qué va a pasar, y después quedé totalmente enganchada con Vals con Bashir. Me parece, a mí es una película que me conmovió tremendamente, y me parece que muestra 4 cuestiones que me parece que voy a plantear de entrada. La primera es que me parece que muestra el trauma especialmente de las guerras injustas. Porque creo que hay que decir que están las guerras injustas. Y me parece que muestra muy claramente el tema del trauma, y muestra cómo la elaboración personal de estas situaciones traumáticas de origen social nunca se hacen en el silencio o en la singularidad, sino que para poder elaborarlas es imprescindible poder compartir con otros y trabajar con otros la elaboración de esos traumas sociales. Creo que lo que también me conmovió, y que yo me preguntaba cómo lo conseguía el director, era cómo un sistema de animación, creo que se dice animación en cómo está armada la película, cómo puede mostrar simultáneamente tantos aspectos de la subjetividad de los personajes. Me parece que eso es una tercera cuestión, y después me parece muy valiente la posición del director y la posición crítica y autocrítica del director de la película. Creo que serían las 4 cuestiones que yo querría como señalar de entrada. Por otra parte, les cuento que tuve que hacer un movimiento en mi cabeza, que es que nosotros acá en la Argentina estamos acostumbrados a trabajar y tenemos la experiencia del otro lado del tema. Me explico, nosotros conocemos lo que pasó con los desaparecidos, lo que pasó con las, no me gusta usar la palabra, pero para que nos entendamos, con las víctimas. A mí no me gusta usar la palabra víctima porque me parece que es una palabra que pasiviza. Pero estamos acostumbrados a pensar en términos de lo que ocurrió con los que fueron víctimas de la represión política, del terrorismo de Estado, etcétera, y no lo que pasa con el opresor. De modo que tuve que acomodar mi cabeza para poder pensar en términos de lo que estaba, de lo que ocurría con con estos soldados israelíes. Yo lo primero que creo que señalaría es la primera escena de la película, la de los perros. Cuando el amigo le cuenta al director lo de los perros, porque a mí me parece que en esa imagen de los perros es como que preanuncia la ferocidad de lo que luego va
ocurrir y luego se va a mostrar, ¿no? Y como en esa pesadilla, él tenía claro, el amigo, que eran 26 perros y no eran 30, y que a él le mandaron a matar a los perros porque sabían que no iba a poder matar humanos. Esto que vos dijiste, Larry, de lo que es pelear en una guerra y lo que es ejecutar, ¿no? Y uno diría, bueno, él ejecutó a los perros. Me parece que eso es muy, muy impactante, y quería señalar que el traumatismo de la masacre a mí me parece que produce un efecto, eso nosotros lo hemos visto muchas veces en las personas desaparecidas y lo vemos siempre que hay situaciones traumáticas, que el traumatismo avasalla de tal manera al yo de las personas, que es como si cayera una piedra, por decirlo de alguna manera, una piedra en el estómago y queda un agujero en el psiquismo. Es algo que no se puede representar, que no queda representado o se borra, se desmiente y no va a encontrar palabras para ser transmitido. Lo que es verdaderamente traumático, lo que queda como traumático, no puede ser puesto en palabras. Que es el trabajo que se va a hacer en toda la película en realidad, porque lo que aparece es como un avasallamiento en todos los personajes y cada uno va a tener algún recuerdo, pero nadie recuerda la masacre de todos los que participan en la película. Entonces, ese agujero a veces, como se olvida, se desmiente lo que ocurrió, etc., parece que la vida continuara, pero algo cambia de una manera sustancial en la vida. Y a mí me parece que un ejemplo es el amigo de Holanda de los Farfalle, porque ese amigo de Holanda de los Farfalle, el director le dice, para nosotros vos eras un físico nuclear, y él dice, mi vida a los 20 años cambió, y se hizo millonario, le fue muy bien con la venta de Farfalle durante 3 años. Es decir, que eso que se tapa y eso que deja agujeros no es gratis. Me parece que eso produce profundos efectos en la subjetividad de las personas que transitan en esa situación. Y me parece que el otro tema, yo después quiero volver a algo sobre los recuerdos, pero me parece que, fíjense cómo la conversación con cada uno, el director prácticamente dice no recordar nada, no importa si recordaba algo, para la película no recordaba nada, y el que lo remueve es el amigo que le cuenta la pesadilla de los perros. Y fíjense cómo se va produciendo un fenómeno en el que van enlazando los fragmentos de recuerdos que tienen cada uno. Es decir, que van haciendo como un armado que al mismo tiempo que arma el recuerdo, arma cuestionamientos éticos. Y me parece que esto aparece a lo largo de la película y después, sobre el final, cuando hablan los jefes, o por lo menos yo supongo que es un jefe, porque el que habló con Sharon tendría que ser un jefe, el que habló con Sharon, ahí, digamos, termina de mostrarse el papel que cumplió el Estado de Israel cuando cuenta que le dijo muchas gracias por el aviso y siguió durmiendo, ¿no? Entonces, a mí en la película me parece muy interesante, y ahí uno va repensando, porque ustedes vieron que la memoria siempre se construye desde hechos del presente. Hay una necesidad del presente que hace que se construya la memoria. Si no hubiera ido el amigo a contarle lo de los perros, no se hubiera producido el proceso de construcción de la memoria. Holbach ha dicho que siempre la memoria y la memoria colectiva y también la memoria personal se construye desde necesidades del presente, y también en el director surge desde la necesidad del presente cuando el amigo le va a consultar por su pesadilla, ¿no? Entonces, a mí, yo, digamos, voy planteando algunos temas que la película me fue, digamos, como haciendo dar vueltas. Yo creo que todas las imágenes, que son imágenes no solo de animación, sino que hay muchas imágenes borrosas, muestran, me parece,
esas zonas de frontera en la que no está claro qué es la fantasía, qué es el recuerdo, qué es la pesadilla, qué es el sueño. Me parece que, digamos, que utiliza, yo no entiendo del lenguaje cinematográfico, pero lo que aparece como lo real van a ser las mujeres de Sabra y de Yatila, que aparecen, son las únicas que aparecen en el documental, como diciendo, se construye el recuerdo y después la realidad de lo que ocurrió aparece ahí concreta en esas mujeres sobre el final de la película. A mí eso me pareció profundamente conmovedor. La otra cuestión que hace pregunta para mí es si la filmografía, ustedes tienen un espacio especial para trabajar el tema de discusión de películas, ¿no? Y bueno, una pregunta es si la filmografía es capaz de ayudar a elaborar colectivamente los traumas sociales. Y me parece que la Segunda Guerra, la dictadura de la Argentina, etcétera, muestran que efectivamente hay formas de elaboración social que pasan por acciones de la cultura. En realidad la cultura es todo, las prácticas sociales son cultura, pero quiero decir con las producciones artísticas, y me parece que la filmografía es también algo que ayuda en las elaboraciones sociales. Vieron que le pregunta el amigo, los films no pueden ser terapéuticos, le pregunta, creo. Bueno, entonces me parece que quiero señalar esto del trabajo de la intersubjetividad. Me voy a ir apurando porque sé que tenemos que ser cortos. Así que voy a dar títulos. Uno que sería el trabajo de lo intersubjetivo, digamos, de lo que hacemos entre las personas y como conjunto las personas para elaborar los traumas. Y es impensable que los traumas de esta naturaleza se puedan tramitar exclusivamente de manera individual. Y yo quiero hacer una reflexión sobre la pandemia, porque hay una campaña que habla sobre las libertades individuales. Discúlpenme que me meta, pero bueno, ustedes son una organización política, que habla sobre las libertades individuales, ocultando el hecho más profundo que no hay forma de cuidarse de la pandemia si no hay un accionar colectivo, y que ese es el verdadero ejercicio de libertad, el accionar colectivo, la responsabilidad colectiva y el asumir colectivamente. A cambio de eso se hace un discurso encubridor que hace suponer que nos están avasallando en las libertades individuales. Digo esto porque no podemos olvidarnos que estamos en medio de la pandemia y que estamos atravesados por una situación que ya va teniendo carácter traumático. Y que por lo tanto la elaboración, lo decimos para la película, lo decimos para la dictadura, porque también para la dictadura nuestra la elaboración ha sido pública y social, además de individual, y también tenemos que pensarlo para la pandemia, me parece a mí. Bueno, lo planteo como tema. Después voy a dar últimos títulos y chau. Uno, creo que muestra muy claramente cómo hay momentos en que la persona se desubjetiviza, que sería, en otras palabras, la deshumanización, en términos criollos, digamos, ¿no? Es decir, que cuando se empieza a tirar automáticamente, la persona deja de ser persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la analista le muestra en algún momento a él el tema de cómo la cámara le permite tomar distancia, y cuando a él se le rompe la cámara, todas las defensas que él tiene con esa distancia se le caen. Creo también que la película plantea la problemática transgeneracional, y yo les digo sinceramente, yo muchas veces me he preguntado desde adentro de mí misma, me he preguntado, ¿cómo puede ser que un pueblo que vivió las persecuciones que vivió la comunidad judía, que se vivió el nazismo, etcétera, pueda tener políticas colonialistas y opresivas como las que se expresan en la película y que conocemos nosotros de la... Es una situación que siempre me he preguntado, digamos, ¿cómo es posible que eso, bueno, pero es posible y ocurre?
pero eso ocurre con costos para las personas, eso es lo que quiero decir, no es gratis que ocurra eso. Y me parece que, vieron cuando él le pregunta, no me acuerdo ya quién, le pregunta, ¿y tus padres estuvieron en Auschwitz? Y él dice que sí, que los padres, y le dice, vos ya estabas conectado con la masacre desde antes de la masacre, es decir, que hay fenómenos que son de transmisión transgeneracional. Pero fíjense que estaba conectado cuando los nazis habían, sus padres habían sido víctimas de los nazis, y él después está colocado en otro lugar. ¿Cómo es posible que el psiquismo pueda tolerar eso? Trae costos inevitables al psiquismo de cada una de estas personas y de estos jóvenes que participaron. Y eso lo dice además claramente el que habla, el jefe que habla de que había hablado con Sharon, etcétera, y habla también de los temas de los nazis. Las canciones me impactaron muchísimo porque son canciones que parecen, primero, que acompañan desde lo naif, cuando se van de paseo al Líbano, miran los paisajes del Líbano, etcétera, y luego las canciones se tornan en contenido profundamente dramáticas. Y me hizo acordar, somos mucha gente grande y entonces muchos deben haber visto la película Atentado. Cuando él sale a bailar, en ese baile que creo que le da el nombre a la película, el vals con Bashir, cuando sale y empieza a tirar como loco, me hizo acordar a la película Atentado, cuando hay un prisionero que oye el ruido del tren y empieza a dar vueltas sobre sí mismo, como cuando estaba en el campo de concentración. Bueno, me hizo acordar a esto. Y termino, sí. Te pido que redondees, porque después me pidió un minuto Larry para comentar algo, y después pasa la palabra a Susana, que me acaba de pedir la palabra. Muy bien, yo solo digo que simplemente me parece que son temas que la película ayuda a elaborar y que son temas que nosotros tenemos para elaborar todavía de nuestra historia y también del presente nuestro, porque siguen pasando muchísimas cosas que tenemos que elaborar y en esta pandemia también. Así que paro acá. Muy bien, Larry. Hay algo, quiero hacer una sola aclaración, si me permitís. La alegoría de los perros, yo me la comí, es una muy buena alegoría de consumo interno. ¿Por qué? Porque los paracaidistas y las unidades especiales son entrenadas en las aldeas árabes, alrededor de las aldeas árabes, de noche, haciendo lo que se llama nibut en hebreo, que vendría a ser como navegación nocturna, ubicación en el terreno nocturno, te largan sin radio, te largan sin nada, y vos el único peligro que tenés son los perros, por delatarte y porque te muerdan, ¿sí? Entonces, una vez yo pregunté, ¿y cómo haces con los perros? Pero ingenuamente lo pregunté a un muchacho que era un fornido de una unidad especial. Me dijo, no hay ningún problema, los matás con un golpe en la cabeza. Hay una alegoría en eso en el comienzo, ¿sí? Y después, algo que obviamos, que es políticamente, que es la cuestión de la prensa, que está muy presente. Pero bueno, vamos a las preguntas, que me parece más importante. Susana, Pop, tenés la palabra. Susi. Ahora sí, ya está. Okay. Larry, en un momento ellos dicen que se ponen pachuli de los perros, los huelen. Eso no era lo que yo quería decir al principio, pero bueno, me salió ahora. Yo siempre me pregunto en las películas por qué el director elige contarla de esa forma la historia, ¿no? Y cuando empezó la animación, me voy a preguntar, ¿por qué será que el director elige contarla con dibujos? Y leyendo un poco más, anoté que la imagen forma la memoria, y digamos cuando la imagen fotográfica convierte algo en real. Entonces, como se trata de una
reconstrucción de algo olvidado, me parece que justamente eligió el dibujo porque él empieza a hilar retazos de la memoria, por eso me parece que usa el dibujo, y recién en el final, cuando está la parte documental, ahí hace la referencia muy, muy concreta entre los recuerdos y la amnesia, ¿no? Y las imágenes forman la memoria. Hay huecos en la memoria que son represión o por selección. También me lleva a reflexionar sobre cómo se percibe la realidad, en este caso es un contexto de guerra. Pero yo también, como Diana, lo llevé a cómo se va a recordar la pandemia. Porque ahora la estamos viviendo. Y no es lo mismo para un adulto mayor que está dentro de la casa y no sale nunca, que para alguien que va a trabajar, un trabajador esencial, o un niño. Cada uno va a contar una parte de lo que fue para él la pandemia. Y entre todos, entre el relato de todos, seguramente va a haber diferencias muy grandes. Y otra cosa que me llamó también la atención es que la masacre del fusilamiento, cuando separan a los hombres y los fusilan, eso estuvo en manos del grupo cristiano. Pero los israelíes colaboraron como con complicidad, que se ve cuando están las luces, por ejemplo, y explican en un momento que funcionaban en círculos y nadie sabía que estaba el otro, que eso también remite al nazismo, cuando decían yo no sabía, yo no sabía. Pero evidentemente el terror de la guerra hace que esté organizada de forma tal que muy pocos sepan todo lo que está sucediendo. Pero bueno. Si tenés ancho de banda muy bajo, se te corta. Sí, bueno, porque no pagué el cable. Bueno, nada, esto digamos que me llevó un poco lo de esto de los huecos, cómo se hace la memoria, a cómo vamos a recordar nosotros más adelante, dentro de unos años, cada uno va a tener su relato de la pandemia y muchos se van a olvidar de qué le pasó en la pandemia. Listo. Susi, ahí esa parte de la memoria se la vas a preguntar a Diana, no a mí, porque yo en eso soy muy nabo, para decirlo en criollo, ¿sí? Eso la dejo a Diana, que es especialista. Dos cosas dijiste, el pachuli, que me encantó. Yo no sé si a alguno le pasó, pero a mí me rememoró la película algunos pasajes Apocalipsis Now. Es decir, la locura colectiva de los soldados que habían perdido su relación con la realidad. Y dijiste el dibujo elegido como forma de comunicar, y me parece que le iba a ser muy difícil encontrar quien hable, por lo menos en el momento ese que estaba haciendo la película, que calculo yo que debe haber sido 2005, 2006. Puede ser que hoy, con los movimientos que hay en Israel en contra de la guerra, hay todo un batallón de comunicaciones que estuvo revelando qué cosas pasaban dentro de Gaza, por ejemplo, hoy podría llegar a serle más fácil encontrar gente que quiera hablar. Lo que pasa es que la guerra en Israel, hablarla es muy difícil. Y diste con otra cosa que es, cada uno va a recordar lo que quiera. Yo te puedo asegurar que cada soldado que va hoy a Gaza vuelve y no cuenta nada. Es decir, que hay un sector de la población que no sabe lo que está pasando en Gaza, ¿sí? Que no sabe cómo se comporta. Si después hay tiempo, yo te voy a dar 2 o 3 ejemplos de una época mía, que yo hice una reserva en Hebrón, y tuve que hacer un juicio por eso, un juicio militar estoy hablando, ¿no? Por un maltrato a un palestino, y cómo me miraron por hacer eso. Pero no viene al caso ahora. La otra parte, si Diana quiere contestarla, la cuestión de la memoria, me parece fantástico.
Si Yo no, tenés que sinceramente contestar. prefiero que hablen y después en algún momento hablar, para no hacer Perfecto. una cosa radial. Me parece mejor que hablen y después... Genial. Le paso la palabra a Marcelo Seltzer, que es el siguiente en turno. ¿Te abrís el micrófono, Marcelo? Sí, no, yo no quería reflexionar, sino hacer una pregunta, sobre todo para quienes tienen mayor conexión con la realidad actual o más o menos contemporánea del Estado de Israel. Y es, por lo que escucho, hubo una condena de las Naciones Unidas por complicidad, en todo caso, al Estado israelí. Yo quiero saber ¿cuál fue la reacción inmediata en Israel frente a una condena de esa naturaleza? Y si de alguna manera el Sabra y Shatila están inscritos en la memoria colectiva de alguna manera, o es un hecho que las nuevas generaciones desconocen, no les importa. Esto, quería saber qué pasa con esta historia ahora. ¿Para quién es la pregunta, Marcelo? Al que me la pueda contestar. En realidad yo sé quién te la puede contestar en este momento, que es Daniel Cooper-Basser, pero voy a anticiparte un poquito. No le dan pelota la propaganda. Ah, perfecto. Si él te va a responder si le dieron o no importancia a la decisión de las Naciones Unidas. Es el turno de Cooper-Basser. Adelante. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a esta última pregunta, yo la verdad que no sabía de la decisión de las Naciones Unidas, pero o sea, de catalogarlo como genocidio, de eso no tenía idea. El resto de la complicidad no se necesita, o sea, existía de antes, ya lo resolvió la comisión investigadora que determinó que Sharon tiene que abandonar el Ministerio de Defensa. O sea, ahí ya se habló de complicidad con las falanges cristianas. Así que de eso no hay ninguna novedad. La novedad es que si es que lo catalogaron como genocidio, yo la verdad que no tenía ninguna información. No tengo, yo que estoy más o menos al tanto de las informaciones que se mueven en los medios acá, no recuerdo haber visto nada al respecto. Yo lo que quería mencionar es un poco la parte histórica. Yo participé de la guerra, estuve en el Líbano, en la guerra misma, y más que nada el aspecto social y político que significó para gran parte de la población. Me refiero al engaño político del gobierno, principalmente, no solo el gobierno, creo que también a Begin lo engañaron. Y yo me refiero específicamente a Sharon y a Rafael Eitan, que era el comandante en jefe del ejército, que ellos hicieron dos planes, lo que se llamó el Oranim chico y el Oranim grande. Ellos recibieron la autorización del gobierno Oranim chico, pero lo que hicieron, aplicaron la práctica del Oranim grande. Yo les quiero un poco de historia muy corta que Larry no la mencionó. Cuando los palestinos llegan a Líbano como consecuencia del Septiembre Negro, generalmente ellos se apoderan de la zona sur, en donde se arman sobre todo con las catiushas famosas, y empiezan periódicamente a atacar el norte de Israel, especialmente la ciudad de Kiryat Shmona, que en ese momento se convirtió en lo que hoy conocemos que es Gaza, más o menos lo mismo. En el año 78 se hace el primer operativo grande en el sur del Líbano, que se llamó el operativo Litani, que entró el ejército de Israel y, digamos, limpió los 10 primeros kilómetros, que era en ese momento el lugar donde atacaban los palestinos, y es ahí donde, antes de retirarse, crea las falanges del sur del Líbano, liderada por el mayor Haddad, en el año 78, que no tiene relación con las falanges de Beirut, que fueron las que cometieron el Sabra y Shatila. Tienen la misma orientación política, pero no son operativamente las mismas. En el año 82
se produce el famoso atentado del embajador de Israel en Londres. Como consecuencia, Begin le da la autorización a Sharon a aplicar el programa Oranim Chico, que se habló de hacer retroceder a las fuerzas de los palestinos 40 kilómetros del borde de Israel. Ese era el objetivo, así se lo declaró, así se publicó, y así se salió, y todos nos salimos bajo ese concepto. El problema se empezó a suscitar estando adentro, ya como soldados nos dimos cuenta que empezamos a ver que los 40 kilómetros los dejamos atrás, y seguimos adelante, y si llegamos lo que se llama la ruta Beirut-Damasco, y se llegó hasta el lado del aeropuerto del Líbano, de Beirut. De Beirut. Y ahí se empezó a manejar las cosas de otra manera, donde apareció el objetivo verdadero, que era modificar básicamente el orden de gobierno del Líbano para imponer a la familia Jumayl, que era el gran amigo, que se convirtieron en los grandes amigos de Israel. Eso produjo una gran disconformidad, porque es algo que nunca se habló, que Israel ese era el objetivo. Y no solamente eso, sino que, digamos, el objetivo eso fracasó en el término de 2 semanas, cuando le reventaron la oficina de la presidencia con Rashid Jumayl, y se terminó todo, y empezó toda esa época de dominio del Líbano, que no tenía ningún objetivo, y morían soldados, y eso, digamos, fue lo que determinó, entre otras cosas, la creación de Hezbollah, que no existía hasta ese momento, como fuerza de oposición a la ocupación israelí. Lo que yo puedo mencionar que quedó en la memoria fue el gran engaño que el gobierno le produjo a la población. Y creo que eso fue una sensación muy desagradable. Yo recuerdo que retornamos de las batallas, volvimos a Israel, volvimos a devolverle el equipo, los tanques y demás, y nos avisaron que dentro de 2 semanas teníamos que volver. Y de ahí ya fue gente que fue directamente a manifestarse en Tel Aviv en contra. Ahí comenzó la reacción, que terminó en la famosa manifestación que se denominó de los 400.000, que determinó que lo echen a Sharon. Eso es lo que Gracias, Daniel. ¿Terminaste ya? Perdón. ¿No? Bien. Seguimos, la palabra la tiene ahora Leonor Korsunski. Gracias. Bueno, primero que me parece un lujo contar con 2 compañeros que han vivido de cerca, presencialmente, como se podría decir, ¿no? Así que muchas gracias por su manifestación. Yo lo que les quería leer, si les interesa, es un reportaje que le hicieron a Ari Folman, que es el protagonista y productor de esta película. No lo voy a leer entero porque es largo, pero seleccioné algunas... Leonor, discúlpame. Vos nos mandaste un mensaje y creo que Alicia te lo contestó. Estamos con 2 invitados que amablemente decidieron participar de este debate. Entonces, te pido que no leas. Si vos tenés alguna pregunta o querés hacer algún comentario, bien, sí, pero no leer un reportaje al director de la película. Te pido por favor, porque el tiempo se nos va, ¿viste? Tenemos un tiempo limitado, no podemos estar... Sí, discúlpame. Pero bueno. Está todo bien, ustedes son los coordinadores. No, está perfecto, pero como lo habíamos hablado ya, te lo quería recordar. No había visto eso. Sí. Le preguntaron por qué había hecho una película de animación y no una película con actores. Y él dijo, porque qué actores iban a poder en sus rostros
poder transmitir lo que desde el dibujo sí pudimos transmitir. Ustedes habrán visto en la película que son muy expresivos los rostros de los dibujos y que impactan profundamente en el espectador. Así que era eso, y que Ari dijo que mientras él hizo la película, que duró un tiempo X, en ese periodo nacieron sus 3 hijos, y que él la hizo probablemente para ellos, para que cuando crecieran no quisieran participar de ninguna guerra, y que fue absolutamente terapéutico para él producir esa película, y que a medida que iba haciéndola era tan terrible todos los recuerdos que se le iban apareciendo, que pasó por momentos de mucha depresión, pero que finalmente la película, hacerla le fue terapéutico. Y que él lamenta que haya muchos que participaron en esa guerra que no puedan recordar porque saben lo que eso significa. Y yo les diría que así como algunas personas que participaron en esa guerra, como en nuestra guerra de Malvinas, por ejemplo, al no poder recordar, no solo a veces hacen cuadros mentales, hacen cuadros en el cuerpo, que es de eso de lo que yo me ocupo. Porque al no poder metabolizar ni siquiera el preconsciente, toma las vías silenciosas del cuerpo, eso que no pueden recordar. Muchas gracias. Gracias. Después de Leonor me había pedido la palabra Mónica, así que por favor desmuteate, Mónica, y es tu palabra. Bueno, algunas cosas ya las respondió Daniel, así que solamente una pregunta a Larry. A 2 cosas me sugieren, digamos. Eso no es una guerra, según mi concepción de guerra, es una intromisión, igual que lo hacen los Estados Unidos. ¿Es cierto, Larry? Me lo contestás después. Y por otro lado, la vi 2 veces, ¿no? Para no olvidarme. Y tuve una enorme sensación de algo que dijo después Larry, que lo pone en palabras. Yo decía, pero ¿para qué están en ese lugar? No se entiende el objetivo. Y ellos tampoco tienen el objetivo. O sea, es tan claro para mí que yo decía, ¿por qué están ahí? Y para mí, los soldados, digamos, los protagonistas, tampoco sabían para qué estaban ahí. Es eso solamente, pero me molesta, no me gusta la idea de guerra, porque Estados Unidos también lo usa mucho, la guerra de Irán. No fue una guerra, fue una intromisión, mataron a todo el mundo, y además todo mentira. Eso, Larry, si tenés ganas de contestarme. ¿Lo hago ahora? Dale. Como quieras. En realidad, Daniel lo contestó desde un punto de vista que Sí. se puede compartir o no. Él habló de que la presencia de la OLP en el sur del Líbano ocasionaba molestias, lo dijo en Kiryat Shmone, tirando Katyushot, que era, digamos, el mini misil, digamos, más rápido de implementar, se monta arriba de un camión, es muy difícil de localizar, pero después de haber conocido la inteligencia militar israelí, digo que se podía haber resuelto de otra manera, y que esa guerra en realidad tenía otros motivos, que era desarticular. En parte lo dice Daniel, con mucha precisión, que es posicionar de nuevo a la familia Yumayel, que era una familia, digamos, que le convenía a Israel. Inclusive era amigo personal Yumayel de Sharon, se habían encontrado un montón de veces en Beirut. Lo que quiero decir es que la presencia de Israel, a mi criterio, en el Medio Oriente genera que sea digamos, una especie de flecha o de bisagra para la... A mí me quedó grabado una cosa que me parece sumamente importante. Una vez Shimon Peres dijo, tipo que no goza de mi apreciación, porque terminó siendo otra cosa de lo que uno pensaba,
pero dijo, hasta que Occidente no entienda el lenguaje, no el lenguaje hablado, sino el lenguaje de negociación de Oriente, no va a haber paz. Y Israel, de alguna manera, funciona como ese articulador entre un bloque y otro y pivotea de un lado a otro. La presencia en el Líbano, después se convirtió en Asa. Bien dijo Daniel, la creación del Hezbollah es una creación israelí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que quitar, cuando echan a los palestinos del Líbano y se van a Túnez, la dirigencia palestina en los territorios ocupados vuelve a cobrar importancia, o una importancia que no tenía. ¿Sí? Empieza a surgir la que fue ministra de Educación, Husseini, toda una dirigencia joven que empezó a disputarle la comandancia a la OLP. Entonces, Israel necesitaba romper eso también para desvincular los territorios de la OLP. Bueno, hay un juego político ahí que es difícil de entender para quien no está en Medio Oriente, que se basa en los acuerdos tribales de muchas de los protagonistas que hay en Medio Oriente, y bueno, Israel juega ahí, ¿sí? Tiene un ejército poderoso, menos poderoso de lo que se piensa, hay toda una mística ahí importante, y que me parece que, bueno, si no entendemos un poco de geopolítica, que es muy difícil entenderla de Medio Oriente, no va a ser difícil comprender la presencia, como vos decís, en el Líbano. Ahora, lo que dice Daniel es cierto, fue una guerra que se perpetuó en el tiempo, porque iba a ser por 15 días, terminó siendo por años. ¿Sí? La primera retirada efectiva como ministro de Defensa la hace Rabin en el 86, 4 años después. 4 años después. Y siempre se quedó hasta mucho tiempo después con una franja de 15 kilómetros que Israel la usaba como quería. Yo entré a esa franja en un momento determinado. Me tocó hacer un miluim en el norte, en la frontera, y de pronto nos dijeron, tenemos que entrar al Líbano. Y entramos, ¿sí? Como si fuera nuestro, ¿no? Bueno, es muy difícil analizar desde el punto de vista político y del entendimiento occidental qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Porque de pronto, para ilustrar, hay una aldea que era siria, que en el 67 pasó a ser parte del Líbano, pero son todos ciudadanos israelíes. Pero están del otro lado de la frontera, porque eligieron ser ciudadanos israelíes. Vaya a saber qué fue el concepto. Es una aldea alauita. Se llama Rajer. Yo tuve que hacer un control ahí. Y no se entiende. Para ir a visitar a esos israelíes de origen árabe, hay que cruzar la frontera. Estamos todos locos. Es más, como ejército no los podíamos tocar. Solamente la policía lo podía tocar. Y esos son los mabrijim, los que ingresaban, ingresaban la droga a Israel. Porque aparte generó también una movida muy grave en Israel. Todos los soldados que después de las primeras acciones comerciaban droga, traían artículos electrónicos, se convirtió en una joda total esa guerra. Los soldados iban a hacer negocios, una cosa insólita, no había pasado nunca en Israel. Había una moral política y de combate que marcaba otras cosas, y esto rompió con todo. Es decir, es la derecha, estamos hablando de la derecha, no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Rompe los códigos y se rompe la sociedad. Esa es mi mirada, ¿sí? Muy interesante. Ahora la palabra se la pasamos a Perla. ¿Activas tu micrófono, Perla? Gabriel. Bueno, Perla Gabriel, va a hablar Gabriel. ¿Qué tal? Habla Gabriel. No, a mí, bueno, la verdad les agradezco todo lo que han dicho y todo lo que permite pensar, ¿no? Pero a mí hubo una cosa que me impactó de la película, ¿no? Cuando los soldados iban ahí por esas rutas disparando. Y decía que disparaban a cualquier lado, cualquier lugar, ni sabían a lo que estaban disparando, ¿no? Donde ya prácticamente era como una especie de deporte de tirar tiros, ¿no? Que en un momento, bueno, cuando entran realmente ahí a Beirut, el actor principal le pide a otro que le preste un arma, ¿no?
y que también con ese arma empieza a disparar para todos lados, pero en donde casi se dispara un mundo donde no hay nombres, no hay apellidos, no hay sexualidad, no hay historia, ¿no? Que también un poco, escuchando a Diana, me hacía acordar a estos señores de los sábados, ¿no? Que también disparan, hablan, ¿no? Dicen palabras, pegan tiros, ¿no? Pero donde ya no hay un orden humano, ¿no? Una legalidad, una singularidad, una pluralidad, hasta una pertenencia, ¿no? Bueno, ¿a quién estoy matando, no? ¿Quién es mi enemigo? Bueno, quería preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La pregunta va para alguien en particular, para alguno de los dos? ¿O el que pueda contestar? Déjame que le trace el camino a Diana, que Diana lo va a definir muy bien, pero que... te voy a hacer una aclaración. Primero, el arma ese que eligen es un arma de lo más sofisticada, no lo más sofisticada, lo más buscado por los soldados, porque es un arma fantástica, es un arma silenciosa y dispara como los dioses. Yo tuve en mis manos una cosa de esas, y el tipo que maneja eso se llama maguista, es el tipo que maneja la mag, ¿sí? Creo que es Suiza, creo que era Suiza. Pero ahí hay símbolos, y Diana los va a interpretar mejor. Me parece que pasa por ese vals que se baila al final, y vos decís, no se puede matar a nadie, no se puede matar a nadie que le puedas ver el rostro, a ver si eso me lo marca Diana como una de las cosas que si no te deshumanizás, porque si le ves el rostro, perdiste vos tu identidad. Ahora, quiero contar un solo hecho muy jodido que le pasó a un argentino en el Líbano, en plena guerra, cuando vos te retirás a la noche al campamento, ¿sí? Abandonás las posiciones de mirada de lo que pasa alrededor, a la mañana siguiente vos tenés que enviar tus hombres en pequeños pelotones a abrir el camino. Se llama Ptihat Sir, es decir, abrís el camino para ver si durante la noche hubo una avanzada del enemigo y te están por emboscar. Entonces vos salís. Este flaco, muy amigo mío, cuando me lo contó acá, yo no lo conocía allá, lo conocía acá, llorando me lo contó, le costó irse del ejército, porque esa mañana vio, y la orden era, hay que tirar a todo lo que se mueva, disparó porque algo se movía, y eso que se movía era un chiquito de 9 años. En cuanto él supo que había matado a un chico de 9 años, no, dejó de ser un anónimo, se rayó, decimos, ¿no? La definición se la pido a Diana, no la voy a dar yo. Gracias. Bien. Escuchamos, Diana. Bueno, no, yo quería varias cosas. Primero, estoy aprendiendo como loca, tratando de ver cómo puedo incorporar la complejidad de las cuestiones que plantean Larry y Daniel. Porque les digo que en serio para mí es muy difícil comprender en profundidad el fenómeno de Medio Oriente, así que estoy con todas las antenas tratando de que no se me escape nada. Pero una cosa que quería plantear es que yo creo que un tema es la guerra y otro tema que se agrega para mí es la ocupación colonial. Digo, a las políticas del Estado de Israel, porque yo, por ejemplo, tengo la experiencia de cuando estuve en Palestina, cuando veía las colinas, y además cuando tuve que entrar de Jordania a Palestina, fueron las fuerzas israelíes las que estaban en el aeropuerto. Y cuando tenía que pasar de Palestina a Israel, también las fuerzas israelíes. Es decir, que está el problema de la ocupación colonial, además de la guerra. Digo, ya que estamos planteando temas de política, digamos, ¿no? Y bueno, ese es un tema. La segunda cuestión que justamente se llama debate social y político. Sí. Esto, así que habla tranquila de lo que vos quieras y no pidas disculpas. Bueno, sí, porque, bueno,
Entonces voy a decir lo segundo que quería decir, que es que esto de lo que se habla y no se habla. A mí me parece que hay, vos decías, Larry, que por ejemplo volvía la gente de Gaza y no cuenta qué es lo que pasa, o cuando la gente vuelve de la guerra no cuenta lo que pasa. Bueno, nosotros también hemos tenido experiencias donde vimos que hay cosas que no se cuentan. Y a mí me parece que eso tiene que ver con un fenómeno que es que se transforma primero en innombrable, es consciente, pero es innombrable aquello que es del orden de lo siniestro, del terror, etcétera, etcétera. Lo terrorífico y lo siniestro es del orden primero de lo innombrable, es decir, que hay conciencia de que no se dice. Pero después eso mismo puede ser reprimido, puede ser más que reprimido, renegado, que es una defensa mucho más primaria todavía, y por lo tanto la persona es como si se lo hubiera olvidado, digamos, queda en algún lugar recóndito, queda olvidado. A veces reaparece en generaciones siguientes, aquello que fue renegado aparece en otras generaciones. Y hay transmisiones transgeneracionales, no en la siguiente, sino en la otra, en la tercera generación. Que sería esa piedra que quedó ahí incrustada, va a pasar de lo innombrable a lo impensable en la persona, lo incorpora. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos una necesidad, que es la de ser reconocidos en el deseo del otro, de ser reconocidos por la sociedad en la que vivimos. Y si le ponemos palabras a eso que queda sin puesta de palabras, el pánico, el miedo, es a no ser reconocido, a no ser aceptado, a no ser deseado por el otro en su acepción más general, no en la acepción solamente intimista, sino en la acepción social. Y me parece que eso explica muchos de los fenómenos que tienen que ver con la alienación social y que tienen que ver como cuando se decía que en los campos de concentración, en Auschwitz, los vecinos no sabían que había un campo de concentración, o que acá se decía que no sabía lo que estaba pasando, pero yo en eso creo que uno no tiene que culpabilizar, porque muchas veces se culpabiliza que, por ejemplo, digo lo que conocemos todos de la dictadura, la gente no quería saber, y lo que hay que para mí darse cuenta es que el saber implicaba riesgo personal e implicaba además el temor a dejar de sentirse perteneciente al cuerpo social y reconocido por el cuerpo social. Entonces, la reacción de no hablar y no nombrar es una reacción espontánea, producto de los fenómenos de alienación social, no es un fenómeno de culpa. Yo eso, digamos, por lo menos tengo, en este debate tengo mucha convicción alrededor de eso, porque si no uno termina culpabilizando, no al Estado que produce determinados fenómenos, sino al común de las personas porque se callaron la boca, porque no dijeron, porque ocultaron, etc. Y después respecto del tema de la memoria, a mí me parece que en los fenómenos colectivos, también en los personales, la memoria se construye con los aportes de cada uno. Traté de decirlo eso. Nosotros con una compañera con la que yo trabajo mucho, con Lucila Edelman, un día se nos ocurrió hablar de rompecabezas y collage. Y acá en la película uno podría decir que hace 20 años se les rompió la cabeza a estos muchachos. Y cuando él hace esa recorrida de ir hablando con uno, con otro, cada cual tiene un fragmento, un pequeño fragmento, pero se va a armar una totalidad con el aporte de los fragmentos. No es que cada cual tiene solamente su versión, cada cual tiene un fragmento de recuerdo. Hay imágenes, está el pachuli, están los dibujos, está determinadas imágenes, recuerdos fragmentarios, pero que después van armando una unidad. Y esa unidad permite una visión de conjunto, entonces. Y para cada uno de nosotros mismos, esa visión de conjunto, por decirlo de alguna manera, nosotros nos estamos mirando todos en los cuadraditos, pero esto es un conjunto. Poder mirarnos en los cuadraditos no es lo mismo que no poder mirarnos o mirar a uno y a otro, porque restituye una unidad.
Eso para mí es, digamos, la figura del rompecabezas. Y la del collage es algo que en la película se dice, porque en el collage se agregan las pinceladas de lo novedoso. Y ustedes vieron una cosa muy interesante que dice que la memoria, cuando muestra la imagen del chico que dice hay 10 fotografías y hay una imagen que no existió, pero se construye la memoria como si el chico hubiera estado en el parque con la familia. Es decir, que cuando se construye la memoria, simultáneamente hay aspectos que son novedosos, que no tienen que ver con lo que ocurrió cronológicamente, pero tienen que ver con un aporte que se hace de lo novedoso en ese momento de construcción de memoria. Y bueno, me parecía interesante decir eso. Y insistir en que para mí la construcción de la memoria siempre se apoya en cuando son fenómenos sociales y cuando son fenómenos de pareja también, porque ustedes, qué sé yo muchas veces, ahora algunos que somos grandes, para poder recordar algo, cada uno se acuerda un cachito. Para poder acordarse de un nombre, yo me acuerdo de tal cosa, vos te acordás de tal otra, y armamos el nombre que no nos acordábamos. O después nos hablábamos por teléfono y decimos, ah, era tal. Bueno, eso es construcción de memoria, me parece, de manera colectiva e interpersonal. Bueno. Gracias. Ahora tiene la palabra Daniel Gauguin, o Gauguin. No conozco bien la pronunciación. ¿Está por ahí, Daniel? Acá estoy. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Hola, el sí. apellido se pronuncia Gaguine, pero no hay problema, está todo bien. La pregunta mía, primero quería destacar no solo a Ari Folman, sino una gran cantidad de directores israelíes como Avi Mograbi, Yoav Shamir también, y ahora uno que hizo Defamation, que son películas muy interesantes con respecto a esta situación. Samuel Moaz, que hizo también Líbano, que se puede linkear perfectamente con Vals con Bashir. La pregunta mía era para Diana, que hizo una reflexión muy interesante sobre el papel del que sería el opresor que le habías tomado, Diana. En ese caso, ¿se podría relacionar la imagen del opresor al trabajo que hizo Tato Pavlovsky en obras como El señor Galíndez o Potestad, o inclusive con los textos que realizó, el texto que realizó en su momento Hannah Arendt de La banalidad del mal, en tanto y en cuanto el opresor es una persona como uno, por decirlo de alguna manera? Yo sinceramente, como trabajo mucho con grupos, yo quiero contestar después esto, pero diría que se siga hablando y en algún momento le parece, como quieran ustedes, ¿no? No, Diana, contestar, no tengo a nadie anotado para preguntar, igual bueno. Ya vamos en un ratito a ir terminando. Si les parece, ustedes, tanto vos como Larry, cierran y vamos terminando, ¿sí? Bueno, yo no me acuerdo el nombre del compañero que habló recién, a Daniel Gaguine. Bueno, Daniel, sí, a mí me parece que vos más que una pregunta haces una afirmación que yo comparto. El señor Galíndez, por ejemplo, muestra clarito cómo los que lo vieron o los que la leyeron, vieron que mientras está torturando a otra persona, a una persona, están en la tortura, uno de los torturadores llama a la casa para ver cómo le está yendo al hijo en el colegio. Es decir, que como diría Hannah Arendt, sería uno como cualquiera de nosotros. Por supuesto, convengamos que no es cualquiera, ¿no? Porque no cualquiera puede torturar. Tampoco la pavada, como dicen los chicos, pero me parece que lo que se quiere señalar con esto, que es la maquinaria la que funciona. La maquinaria es la que funciona, no es un problema de uno u otro sujeto que se hayan excedido o que hayan, sino que hay una maquinaria para la cual los sujetos somos parte de esa maquinaria.
Y hay una película muy buena, que no sé si ustedes vieron, la película sobre el golpe de los coroneles en Grecia, que es una película que hizo Amnistía Internacional en su momento, que muestran cómo entrenaban a los soldados para el ejercicio de la tortura, y eran muchachos comunes, pibes que acá hacen el servicio militar, digamos. Y se describe perfectamente como el hijo de mi vecino se llamaba. Justamente el nombre, el hijo de mi vecino, era que cualquier joven podía ser entrenado para esto. Por eso me parece que efectivamente tanto Hannah Arendt como los ejemplos que vos dabas de Tato Pavlovsky, los trabajos, y bueno, hay muchos más también, pero me parece que elegiste muy, muy bien dos casos emblemáticos, por decirlo de alguna manera, señalan esto, que el problema es el sistema que se aplica y todos los sujetos tenemos una potencialidad. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Le paso la palabra a Larry para ya ir redondeando. Marcos te está levantando la mano, Marcos Gutmacher. Marcos. Ah, mira, no lo veo. ¿No lo ves? Desmuteate, que estás en silencio, Marcos. Ahí está. No, recién te habías desmuteado bien. Ahí está, ahí. Bueno, lo que yo quiero decir es expresar mi sentimiento. Estoy presente para escuchar las palabras, la opinión de todos los participantes. Confieso que la película no la pude ver completa, porque estoy con un cambio en la sociedad, que no haya más guerras. Por eso no me atraen, ni soporto escenas de guerra. Aunque tenga su historia esta, como contó Larry Levin. Bueno, en mis sentimientos, no sé qué opinará Larry, de mis sentimientos, que no quiero más guerras, quiero un cambio en la sociedad. Es todo. Gracias, Marcos. Te agradezco mucho tu participación. Y bueno, Larry, ¿alguna cosa para cerrar? No, me parece que para entender el Medio Oriente tenemos que abrir un poquito la cabeza, porque se manejan tres conceptos que nosotros no manejamos aquí en Occidente, que son las concepciones de nación, pueblo y Estado. Nosotros nos movemos con la nación en sentido geográfico, con los límites dibujados. La nación no es eso. No hay una nación argentina, quizás está en formación, porque hay que identificar a los sujetos que participan y de alguna manera no unificarlos, pero sí consensuarlos y conjugarlos, ¿sí? No es lo mismo un porteño que un jujeño o que un cuyano, y en eso tenemos que trabajar mucho. Pero en Oriente se trabaja de forma tribal, y entonces nos complica toda la cuestión. Es más, no existen los dibujos en el mapa. Mi pueblo llega hasta donde llega el último de mis hombres. El desierto no es de nadie. Esto hay que entenderlo, porque si no, no vamos a entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente y qué es lo que va a seguir pasando. Esta guerra que está pasando hoy entre Azerbaiyán y Armenia tiene que ver con eso, no les quepa ninguna duda, porque el gran capital hoy, y a gusto de Marcos, que acaba de decir que no le gustan las guerras, a Trump tampoco le gustan las guerras. Y al capital en este momento no le gustan más las guerras, porque son caras. Entonces prefieren otro tipo de invasión que tiene que ver con el ahogamiento financiero. Si ustedes prestan atención, Trump no inició ninguna guerra hasta el momento. Y eso hay que observarlo, ¿sí? De los últimos mandatarios de Estados Unidos, es el único que no inició ninguna guerra. Fíjense en ese detalle, porque viene de los negocios, porque viene de otra forma de conquista. Y me parece que todo eso representa un desafío para nosotros. En tanto judíos en la Argentina,
que siempre nos interpelan por lo que pasa en Israel. A mí me molesta mucho porque Israel se quiere convertir de alguna manera en tutor de nuestra judeidad, y eso me pone de alguna manera, y eso que viví muchos años allá y me sentí identificado con el modo de vida y todo, digo que tenemos que tener nuestra propia vida judía en la Argentina, y como siempre nos interpelan por el tema de Medio Oriente, tenemos que de alguna manera conocer para poder responder, para poder brindar una información fidedigna. Las cosas no son como se pintan, hay una carga de antisemitismo muy fuerte en el mundo moderno, en Europa está ocurriendo algo muy grave, aquí hay portadores de antisemitismo que son portadores de ignorancia, fundamentalmente no ideológicos. Bueno, todos estos detalles los tenemos que conocer, tenemos el doble trabajo de tener que conocer como organización del llamamiento argentino judío, me parece también uno de los deberes, ¿no? Entender lo que pasa allá, lo que pasa acá y lo que va a pasar en el contexto mundial. Me encanta lo que dijo Marcos. Marcos es uno de los tipos que ha estado desde un principio en el llamamiento, ha participado de absolutamente todas las actividades. La fortaleza que él demostró debería ser ejemplo para muchos de nosotros. Y me parece que, bueno, a partir de ese entendimiento de la construcción, como dice Diana, la construcción de la memoria, Diana dijo una cosa sumamente importante que fue estudiado en Israel muy detalladamente con respecto a la tercera generación. Los de segunda generación sobrevivientes del Holocausto no querían saber absolutamente nada de lo que habían pasado sus padres durante el Holocausto. No querían saber nada. Son los nietos quienes fueron a buscar las raíces del conflicto interno. Así que bueno, no, dejo de que Diana se despida con estas aclaraciones, ¿no? Bien, Diana, te escuchamos a vos y después ya vamos cerrando. Yo, muy rápido. Primero, a mí tampoco me gustan las guerras, por supuesto. Lo único que sí digo que a veces cuando hay opresión hay rebelión también, y entonces ahí hay otro aspecto a tener en cuenta en la situación. Por eso no fue un error cuando dije guerras injustas, porque digo, a veces hay rebeliones que... Nosotros tuvimos las guerras emancipadoras en la Argentina y fueron guerras justas para mí porque nos emancipamos de los españoles. Después nos vinieron a oprimir otros, pero la emancipación política fue con la guerra de la independencia. Y después comparto completamente lo que vos decías, Larry, pero lo ampliaría, porque me parece que en el mundo hay una ola, no solo de antisemitismo, de racismo, xenofobia y discriminación, que es muy importante a tener en cuenta. Del mismo modo que hay que tener en cuenta en Estados Unidos las manifestaciones, o en Inglaterra las manifestaciones que hubo contra la discriminación, contra el racismo y contra la xenofobia. Pero es un fenómeno que me parece que excede completamente a la Argentina, que está presente en la derechización que ha habido en un montón de lugares en el mundo, ¿no? Un momento sumamente difícil. Bueno, Aplaudo. eso nada más. Y quiero agradecerles muchísimo a todas las intervenciones. Me parece que ha sido un collage muy enriquecedor para todos. Salimos con algo que nos cambia de cómo vinimos. Gracias, Diana, gracias, Larry, por vuestra participación. Larry, me diste el pie justamente al hablar de lo que está pasando en este momento para anunciar que el debate del próximo mes será sobre una película que ya tiene unos años y que se llama Ararat, con algunos invitados que tienen mucho que decir con el tema de Armenia y del genocidio armenio. Lamentablemente, yo, Marcos, te entiendo perfectamente y sabés que te quiero mucho, pero no somos Walt Disney, y entonces dimos una de dibujos animados, pero que es sobre guerra. Y bueno, espero que nos veamos nuevamente con muchos de ustedes, y ahora le paso la palabra a Liliana Fischman, mi otra compañera, para hacerle algunos anuncios. Víctor, quiero saludar antes y agradecerles nuevamente a Larry y a Diana que hayan participado en esta convocatoria,
y además agradecer sus exposiciones que fueron realmente muy, muy interesantes. Y bueno, vuelvo a decir que me alegró mucho de verlos, por lo menos por Zoom. Totalmente de acuerdo. Liliana, te escuchamos. Bueno, concuerdo y reafirmo, como mis compañeros, el agradecimiento a las participaciones de lujo, tan esclarecedoras, tan amplias, tan abiertas y profundas de Larry Levy y Diana Cordon. Y también a todas las preguntas y las participaciones de los asistentes. Les agradezco profundamente haber estado una vez más con nosotros. Y los quiero invitar para 2 encuentros próximos. El primero de ellos, la Comisión de Perspectiva de Género, sobre el tema Niñez de Probeta y la Probeta, fertilización in vitro y subrogación de vientres, a cargo de la presentación de Hannah Fleischman, doctora en Filosofía en Bioquímica y doctoranda en Arte, para mañana sábado, 10 de octubre a las 16 horas. Para participar, te pido que mandes un mail para recibir el link del Zoom a generollamamiento@gmail.com. La siguiente invitación es para Pares con Pares, que se hace los miércoles pares. El próximo miércoles lo es el 14 de octubre a las 18:30. También para recibir el Zoom, bueno, los habituales lo van a recibir, y los que quieran participar, escriban a paresconpares@gmail.com. También van a encontrar los links en la página del llamamiento, llamamiento.net. Si mis compañeros quieren agregar algo, y si no, los esperamos el próximo encuentro en noviembre. Gracias a todos, a todas y a todos. Gracias. No tengo más nada que agregar, la verdad fue un placer y lo pasamos muy bien, independientemente del sufrimiento que genera todo este tipo de hechos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la Gracias próxima. a todos. Chao. 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 Chao, chao a todos. Felicitaciones a todos. Chao, chao. Chao, ya están todos desmuteados los que pude. Bueno, chao. Así que bueno, todos pueden saludarse, todos pueden despedirse. Hola, More. ¿Cómo te Hola. va? Lili. Muy bien, excelente, excelente, la verdad. Gracias a los participantes, al llamamiento. Gracias, Vivi. Chao. Beso a todos y nos seguimos viendo. Chao, Susi. Chao, Susi. Chao, Susi. Besos, Lili. Hola, Chao, Fanny. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, Fanny. Acá estoy.